Bien. La clase pasada habíamos terminado... Sí, la pasada o la anterior. Sí, la pasada. Habíamos visto el tema de hornos. ¿Sí? Era un caso especial de una celda de trabajo. Yo no tenía digitalizado para mostrarles el ciclo de trabajo de esta operación, ¿sí? Habíamos visto, esto lo habían clasificado ustedes, le habían puesto las ocurrencias por ciclo, lo habíamos visto, los minutos, ¿sí? Ese es el mismo cuadrito que el anterior. Y lo que yo quería aclararles, para que ustedes lo tengan en cuenta, cuando ustedes tienen que graficar en hornos, que se les pide el diagrama hombre-máquina de la tarea, ¿sí? Ustedes van a tener que graficar tanto el de esta tarea, ¿sí? O sea, el de la tarea que se hace con la pieza en caliente, que es el que sirve para sacar el tiempo de ciclo del grupo dentro del horno, y el diagrama hombre-máquina del horno, ¿tá? En el que les mostré la clase pasada que decía el tiempo de calentamiento del grupo, íbamos viendo cuántos entraban para que la espera nos dé positivo. ¿Está? Este gráfico era el que yo no tenía hecho en digital, pero quería que lo vean. Entonces, bueno, nosotros le pedimos que grafiquen el diagrama hombre-máquina de la tarea del horno. Van los dos gráficos, van tanto el de esta tarea como el otro que les sirve para calcular el de la espera, ¿tá? O para corroborar la espera. Este diagrama, ¿sí?, tiene una pequeña particularidad que habíamos dicho, que no tenemos tiempos de reposicionamiento, ¿sí? Entonces, fíjense, el operario va a ser el elemento 1, ¿sí?, que tenemos acá, va a ser el elemento 2, el elemento 3, que es el templado, y después va a ser 2 veces el 4, ¿sí? O sea, hace el templado de 2 piezas y arroja 2 piezas al stock de piezas a procesar, de piezas procesadas. ¿Bien? Vuelve a tomar 2 piezas, vuelve a sumergirlas, vuelve a dejarlas en las piezas a procesar. Vuelve a tomar 2 piezas, vuelve a sumergirlas, vuelve a dejarlas. Vuelve a tomar 2 piezas, vuelve a sumergirlas y vuelve a dejarlas. Y por último, va al stock de piezas a procesar, agarra una bandeja con 8 piezas y las coloca en el horno. ¿Está? Entonces, esto es lo que a nosotros nos da el TCG que habíamos visto la clase pasada, o sea, el tiempo de ciclo del grupo. ¿Sí? Y que es con lo que nosotros vamos a trabajar para saber cuánto tiempo, cuántas piezas podemos poner en el horno. O sea, cuántas bandejas podemos tener en el horno. ¿Está? Está este gráfico, porque después se los aclaro y se los muestro, porque después le erran haciendo este gráfico, porque acumulan todos los tiempos de servicio, acumulan, o sea, todos los tiempos automáticos, en vez de hacerlo así como si fuese un zigzag, un gusanito. Una pregunta, ¿y el tiempo ese de calentamiento no se grafica en conjunto con estas tareas? El tiempo de calentamiento del horno, el de la pieza, eso va a continuación. Okay. O sea, ustedes en principio, lo que pasa es que nosotros lo vimos directo la clase pasada porque yo esto no lo tenía graficado, entonces les dije que ustedes tenían que calcular el tiempo que les llevaba a procesar la bandeja
¿sí? Que es el tiempo de procesamiento de la bandeja, que era está que lo habíamos calculado, que era 2,92, ¿sí? Entonces, una vez que tienen esto, empiezan a calcular la cantidad de bandejas que ustedes pueden poner dentro del horno, que era lo que tenían que ver ahí. ¿Qué dos condiciones tenían que ver? La capacidad del horno, si coincidía o no, cuál era la limitante. Entre la capacidad del horno y qué otra cosa más. Había dos cosas que teníamos que ver. Dos cosas nos limitaban. Una era la capacidad y la otra... ¿No sería el tiempo que tarda el horno en hacer el proceso, digamos? Algo así, vas más o menos por ahí. Pero digamos, lo que nosotros teníamos que ver era, cuando nos quedábamos sin espera, digamos que la pieza se nos quema, digamos que se nos termina el tiempo automático, o la capacidad del horno, lo que se cumpla primero. Entonces, por más que yo tenga mucha capacidad, si yo no llego a procesar las piezas antes de tener que sacar la bandeja que puse sin que se me queme, estoy al horno con papa, verdaderamente. Entonces, se me quema la pieza. Lo que tengo que ver es eso, es cuál de las dos se me cumple primero. Si me quedo sin tiempo para procesar y las piezas se me queman, o si lleno la capacidad del horno. ¿Está? Era lo que habíamos visto acá. Entonces yo, para quedarme, para asegurarme de que las piezas no se me quemen, yo como máximo me puedo acercar a la espera de calentamiento 0. Entonces, cuando despejo la fórmula, que llego, que puedo procesar 32 unidades, que me decía el enunciado que yo podía procesar solo 24. ¿Está? Entonces, fíjense que yo era lo que les había puesto acá. O sea, en ningún momento les grafiqué este tiempo de ciclo del grupo, el tiempo del procesamiento del grupo. O sea, siempre lo enunciamos, siempre lo calculamos y dijimos que era 2,92, ¿está? Pero también se grafica. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta respecto al gráfico del TSG? Sí. Estaba en la diapo anterior. Ahí está, o sea, yo entiendo lo que usted hizo ahí, pero ¿qué tiene de malo si yo acumulo todos los TS y los TAs y al fin y al cabo llego al mismo número? Vas a llegar al mismo número, pero en realidad no estás representando lo que el operario hace. Claro, yo porque lo pienso como que es... O sea, lo que usted dice es verdad, pero yo lo pienso como que podría más simplificado, hacer dos líneas, una que sea todos los TS, otra que sea todos los TA y listo. No, se grafica así, porque si no, no representás lo que el operario hace. Bueno, ¿Ah? Entonces podés incurrir en algún error. O sea, no es de ñañosa que lo pido, ¿sí? Pero muchas veces les lleva a incurrir en un error. ¿Por qué? Porque más de una vez, cuando ven este tiempo, ¿sí? O sea, vos pensás que en 0,68 vos podés hacer un tiempo de reposicionamiento. Ahora, en 0,17 no. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de graficarlo tal cual es, porque a vos el gráfico te demuestra que no llegás a hacer, fíjate, el tiempo de tirar las dos piezas que vos templaste ya es mayor al tiempo de templado. Entonces, este gráfico lo que te muestra visualmente es eso, o sea, es lo que te da la pauta de que es un proceso muy rápido que no tiene tiempo de reposicionamiento. ¿Sí? Entonces, más de una vez cuando lo acumulan, más allá de que no es la representación que se pide, está cuando lo acumulan, en el error que incurren es en ese, porque ven un tiempo automático muy grande, o grande, digamos, no muy grande, pero un tiempo automático que permite hacer algún tiempo de reposicionamiento. Entonces, deja de cumplirse esta cuestión de que tenemos solos tiempos de servicio, ¿sí? Porque el tiempo automático es muy corto y no permite hacer tiempos de reposicionamiento. Entonces, clasificas una tarea como tiempo de reposicionamiento, digamos, no condice con el caso que es el horno, ¿sí?
Pero nada más que por eso. Pero cuando se pide, lo tienen que graficar así, mostrando las esperas, mostrando cómo trabaja el operario. Profe, ¿tendríamos que incluir también necesidades personales? No, eso ya lo hablamos. Nosotros trabajamos con ese TCG y las necesidades personales van al final. O sea, ese tiempo el tiempo del ciclo del procesamiento de la bandeja, el procesamiento del grupo que yo saqué de piezas, no lleva ni necesidades personales, ni descanso por fatiga. Porque si yo acá ya tengo incluido las necesidades personales y los descansos por fatiga, y cuando después llego al final, vuelvo a imputar este ciclo, que es el que calculo como esto más esto, ¿sí? Le vuelvo a poner necesidades personales y le vuelvo a poner descanso por recupero la fatiga, estoy imputándole 2 veces las cosas. ¿Está? Entonces, este TCG ustedes lo pueden poner como asterisco, o sea, porque va sin los suplementos. Si les es más cómodo, si les es más visual, si no les lleva, si no quieren que les lleve equivocación, pónganlo con un asterisco porque es el que no lleva suplementos. Bueno, eso era lo que me quedaba mostrarle de hornos. Con respecto a la práctica de métodos y tiempos, ustedes podían hacer, salvo el de, que es no me acuerdo justo el número, creo que es el 8, que es de 2 operarios trabajando en conjunto, ustedes todos los otros los podían hacer. Solo para uno le faltaba un detalle que es calcular PAC OI, que lo vamos a dar ahora. El resto de los ejercicios, ¿los hicieron, no los hicieron, llegaron, no llegaron? Profe, yo tengo una duda con el 9. Lo resolví con unos compañeros y es de hornos y está muy relacionado con algunas cosas que explicaste recién, pero hicimos algo, pero nos surgieron muchísimas dudas en el momento de hacerlo. Parate que no me acuerdo cuál es. Dame un segundo que abro. ¿Cuál me dijiste? Perdón. El ejercicio 9 de la práctica que usted mencionó antes. Bien. Sí, dale, ya sé cuál es. No sé si quiere que comparta para que porque capaz que no es fácil de visualizar así si no hay un Excel o algo para decir cómo lo hicimos, porque tenemos dudas con el tema de los tiempos sumergidos, algunas consideraciones que no sé si hay que hacer. Por eso más que nada. Detalle a tener en cuenta, porque a lo mejor yo te aclaro esto y a diferencia de los otros ejercicios, ustedes acá tienen que escribirse el método. ¿Está? Entonces, ustedes tienen que poner qué es lo que hace el operario, cuánto es el tiempo de sumergido, o sea, lo que nosotros normalmente le dábamos. Bien. Tengo que buscar uno. Denme un segundo.
lo que nosotros normalmente le damos, que es esto, ¿sí? Yo agarré el de un ejercicio cualquiera, pero en donde tienen los elementos que dice el 1, el 2, el 3, o sea, cómo van actuando, cuál es el tiempo automático, qué es lo que hace. Entonces, este es el que ustedes tienen que hacer, el que ustedes, leyendo el enunciado, tienen que poder desarrollar. ¿Sí? Eso como punto número 1. Punto número 2. ¿Se acuerdan la clase pasada que nosotros habíamos dicho que no siempre que decía horno o no siempre que decía sumergido, ¿qué pasaba? Podía pasar que las operaciones se hagan de manera secuencial y no exista esa actividad en paralelo mientras una tiene un tiempo automático. Bueno, entonces, en este caso de este ejercicio, ¿qué tipo de trabajo está realizando el operario? Si ustedes lo tuviesen que clasificar. ¿Se refiere a esa tabla o a la del ejercicio 9? En el ejercicio 9 es un secado. No sé ahí qué está haciendo, creo que un fresado. Me refiero a esto, o sea, Ah. ¿dónde posicionan el ejercicio 9? Tiene una secuencia predeterminada. Todas las baterías que vamos a ver tienen secuencia predeterminada. Al azar no resolvemos, ya lo dijimos. No estoy seguro, pero tiene más una forma de celda que otra cosa porque es como que... Bien, Claro, bien. a esto me refería. Y dentro de la celda, vimos dos casos. O un caso particular, que es el de horno, que es el que vimos recién, y si no, la celda tradicional. ¿Qué caso es el ejercicio 9? Yo por eso hace 3 o 4 clases que le vengo insistiendo con este cuadrito, de que cuando leemos o vamos a resolver, posicionarnos en donde estamos. Es saber dónde estamos. Es un ejercicio creo que un ejercicio de horno, profe, si no, la distinción no estaría hecha. O sea, una celda de trabajo propiamente dicha, no sé si es. Es una celda de trabajo propiamente dicha, Agustín. ¿Por qué? Porque si bien vos tenés un sumergido, vos lo estás actuando como 3 máquinas en secuencia. ¿Sí? No es que haces un procesamiento mientras tenés los sumergidos. Claro, pero sí, o sea, no entendí del todo porque hay un horno que hace un secado y entonces no sé cuál sería la diferencia entre celda de trabajo y horno. O sea, no hay diferencia Porque no es que vos trabajás la pieza en caliente. Es lo que yo les dije la clase anterior. Cuando ustedes tienen, o sea, cuando se resuelve como horno propiamente dicho, que es lo que les acabo de mostrar yo, es cuando yo proceso la pieza en caliente. ¿Sí? O sea, cuando esa pieza necesita ser calentada, enfriada, para realizarle un proceso y la pieza no se puede ni volver a calentar ni volver a enfriar. ¿Está? Cuando yo tengo un proceso de secado, un proceso de pintado, un proceso de sumergido, actúan como máquinas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo al final de la clase les dije, sáquense una foto de este ejercicio y resuélvanlo? ¿El de la salchicha, profe? El de las salchichas. El de las salchichas tiene un horno. ¿Sí? Pero ¿cómo actúa ese horno? ¿Yo proceso las salchichas en caliente? O sea, ¿tengo que evitar que se me enfríen? ¿O es un proceso que me termina la operación?
Entonces, lo que ustedes tienen que poder distinguir es eso. Y es un proceso que termina la operación, o sea, que seca, que, qué sé yo, o sea, que congela a lo mejor, no sé, se me ocurre, vos tenés un corte de carne y los vendés congelados. Entonces después lo metés en un horno, en un túnel de enfriado y lo sacás al final y los estoqueás. Eso no actúa como un horno, ¿está? Porque yo no es que tengo que evitar que o sea, tengo que hacer un procesamiento de esa carne antes de que se vuelva a templar. O sea, ya está, es un cierre del proceso. Actúa como una máquina más, actúa como si fuese un fresado, como si fuese un agujereado. Claro, el horno tiene... Porque lo que nos confundió a nosotros fue que no sabíamos si esa operación de secado tenía estaba programado el horno para que en algún momento se corte. Porque la realidad que no deja de ser un horno. Si vos dejás la pieza adentro, se te va a terminar quemando. Por eso nosotros teníamos la duda de si era, así como decía, una celda o era un caso de hornos. Y además también tener un sumergido en donde la solución puede ser ácida y te puede destruir la pieza si la dejás más tiempo. Por eso también con el tiempo de carga y descarga no sabíamos bien cómo manejarlo a eso. O sea, nos dio mucha duda, digamos, más que nada de los sumergidos y el horno. Por eso era la pregunta. Sí, profe, yo lo hice con él y queríamos mostrarte más que nada el diagrama hombre-máquina, a ver si lo habíamos pensado bien o no, o si se podía hacer de otra forma. No sé si se puede. Sí, a ver. ¿Puedo compartir o...? Sí, a ver, fíjate si... yo tengo que dejar de compartir. A ver ahí. Ahí comparto. ¿Se llega a ver ahí o no? Sí. Bueno, acá hicimos el método y antes de lanzarnos a calcular el tiempo de ciclo y los tiempos de estándar, hicimos el diagrama hombre-máquina. Nosotros lo que pensamos primero era que como la capacidad del sumergido y del horno no es apto para más de una pieza, entonces primero haces la descarga de cada una y después haces la carga. Por eso vienen los TS2 primero, o sea, el TC3 antes que el TC6 antes que el TC5, el TC2 antes que el TC1. Acá, en el tiempo automático, nosotros pensamos que sí o sí tenés que descargarlo al horno una vez que terminó. Por eso le pusimos el TS4 cuando termina, que sería la operación de descarga, y que se lo lleva a la estación C, que sería una espera. Y después, con el resto de las cosas hicimos la carga y descarga antes de, por ejemplo, el sumergido, y del sumergido 1 y el sumergido 2, pero tampoco sabemos si está bien, porque si el sumergido es una solución ácida, tendría que estar la descarga después de esto. Sumergido 2 sí, porque la pieza la bandeja se quedaría esperando a la otra bandeja que estaba en el sumergido 1, y si es ácida la solución, la pieza se te rompe. Bueno, esa era nuestra duda más que nada. Está bien. Tiene un par de aclaraciones. Una de las aclaraciones es que puede quedarse un tiempo más, tanto en el horno como en las soluciones. ¿Está? Claro, entonces, está bien. Ahí ya lo podés trabajar como una celda común. ¿Ah? Genial. Bueno, esa era la... En alguna de las prácticas subidas decía, era lo que estaba buscando, pero... Profe, en el campo está subido la respuesta de esto, pero esa aclaración no está, y en el enunciado del ejercicio tampoco. O sea, yo me surgió la misma duda que Agustín y los chicos, y bueno, estaba igual que ellos. Vuelvo a repetir, hay un montón de ejercicios de la práctica que realizamos nosotros durante el curso, y que inclusive le damos a ustedes para realizar, que tienen esta cuestión para que ustedes se lo planteen, ¿sí?
O sea, es lo importante que ustedes resuelvan y les genere la duda. Entonces, más de una vez estas aclaraciones se van haciendo cuando ustedes las hacen, cuando ustedes resuelven la práctica, el por qué se genera la duda, ¿sí? No me lo malinterpreten, pero está buena esta cuestión. Yo, por eso es que no se los resuelvo yo y se los doy a ustedes. E intento también no subirles la resolución, porque lo importante es esto, es que lo resuelvan, vengan y planteen la duda. Entonces, el tema es ese. Se ve que me quedó en la práctica vieja, uno que estaba, claro, observación, considerar que se puede, en algún cambio que le hemos hecho a la práctica, le volé la observación. Pero son observaciones que inclusive cuando realizamos la práctica en clase las vamos dando. No, vuelvo a repetir, está bien la observación que vos hiciste si no tenés esa observación, ¿tá? Ahora, con esa observación vos podés empezar a considerarlas como una máquina más, ¿sí? Claro, entonces lo que habría que cambiar sería la descarga del horno, o sea, la carga y descarga tienen que ir siempre antes de los TA y del tiempo de sumergido. Vos lo que vas a tener es que primero vas a tener que sacar la bandeja de la solución 1 y después colocar la bandeja, porque fíjate que vos tenés todas claro. Mesas de preposicionamiento, te dice. Sí. ¿Sí? Andate para el otro lado donde tenés el método. Claro, o sea, vos decís, esto que está acá es lo que vos decís, descarga, carga. En el horno hace lo mismo, descarga, carga, y acá va a ser lo mismo, descarga, carga. Vas a tener, o sea, vos primero vas a descargar y después vas a cargar. Claro. Y ahí tenés que empieza a correr el tiempo del sumergido de la solución 1. Vas a ir al horno, vas a descargar y vas a cargar. Ahí tenés el tiempo del horno, que te queda secado en el horno. Cuando vas a la solución 2, lo mismo. Descargas primero y después cargas. ¿Sí? Sí. Hasta ahí vamos. Sí. Y después lo que te queda es sacar de la posición, sería de posicionamiento de la solución 2 y llevarlo a piezas procesadas, y de piezas procesadas ir a piezas a procesar y volver a cargar la bandeja A. Claro. Le puse A. La bandeja de preposicionamiento adelante de la solución 1. Entonces, esas dos actividades vos las podés hacer cuando están trabajando la máquina. Exacto, sería todo esto acá, digamos. Yo te creo lo que vos me decís, la verdad es que veo poco. Sí, sería descarga, carga del sumergido 1, descarga, carga del horno, descarga, carga del sumergido 2, y acá después toda la espera que tiene puede usar los digamos, eso que vos me dijiste, ir a buscar. Vos vas a tener el poner las 30 piezas que necesitas en la bandeja para poner en preposicionado, el caminar de piezas procesadas a piezas a procesar. Claro, este que está acá. Y claro, le vacía la bandeja. Sacar la bandeja, claro, colocarla y ponerla procesada. No distingo mucho porque vos me lo ponés muy chiquitito, yo leo la mitad. Perdón, sí. No hay problema. Está bueno esto. Bueno, después el tiempo de ciclo no nos cambió porque, digamos, sigue comandado por el sumergido 1, pero era más que nada, la consulta era con el diagrama hombre-máquina. Pero bueno. Exacto. Se sigue comandado por el diagrama, espérate que no me acuerdo cuál era, por la solución 1. No le estoy errando acá por lo que veo. Sí. Bueno. No lo tengo en digital, porque si no te lo mostraba en digital, pero no lo tengo, lo tengo en una hoja nomás, lo tengo que pasar. Bueno, sí, quedó claro, sí. Bien. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguno más que tenga dudas de los ejercicios? ¿Resolvieron? Yo les voy a dejar una nueva tareita para el que lo quiera resolver.
en que me perdí. ¿Dónde estoy? No me acuerdo dónde estaba, dónde lo puse. Esperen un segundo. Voy poniendo cosas para que ustedes resuelvan. Que les van cambiando, que por ahí. Profe, yo más que con un ejercicio tengo duda de las prácticas que van a entrar en este segundo parcial. Los archivos donde están estos ejercicios que entran ahora en el segundo parcial son ese que se llama práctica 3, sistema de trabajo manual, y la práctica de muestreo. Esas dos sería que entran. No, entra líneas, entra muestreo, entra trabajo en grupo y esto. Entra todo. Ok, los otros archivos, ¿te acordás cómo se llaman como para guardarlo? No, el trabajo en grupo está dentro de esta práctica. No sé si está el ejercicio resuelto o no. La idea es que ustedes lo resuelvan y vengan a consultar. O sea, nosotros les explicamos cómo y ustedes lo resuelven y consultan si tienen alguna duda de cómo se resuelve. Líneas, había algo subido, no me acuerdo. Hay un ejercicio que está en un Word, ejercicio ejemplo de líneas. Sí, bueno, hay un ejercicio, me acordaba que había un ejercicio subido y muestreo. Lo mismo, o sea, yo sigo insistiendo, no es de mala en lo más mínimo. No me gusta subir los ejercicios resueltos, porque en general lo que hacen es, miran mi resolución. Y lo que yo necesito es que ustedes resuelvan, se encuentren con la dificultad, como se encontró con el compañero, venga y lo consulte. Porque es ahí en donde ustedes aprenden y aprenden a resolverlo, no mirando lo que yo resolví. ¿Está? Sí, no, que yo quería los enunciados de las prácticas, no las resoluciones. Solo para saber cómo llamaban los archivos, nada más. No, eso está, una es sistema de trabajo manual, ahí está todo. Ahí está batería, está trabajo en grupo. Lo que falta ahí es hornos, que había una práctica complementaria subida. Había otra práctica complementaria también subida que tenía baterías y demás como para que ustedes practiquen. Adicional creo que le había puesto. Y está la práctica de muestreo subida. Y la de líneas la había... le voy a preguntar a Marcelo, chicos, lo que pasa es que justo está sin señal, entonces tampoco le puedo preguntar ahora. Pero si no, más tardar el jueves va a estar cerrando líneas y le preguntamos a él. Pero me parece que estaba subida. Ok, bárbaro, gracias. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tiene a mano por ahí el enunciado del ejercicio 2 de la práctica adicional de baterías? No, pero antes quiero dejarles esto. Yo no sé si ustedes resolvieron el ejercicio 7, lo ideal sería que sí, porque esto ya les tengo para resolver a ustedes. ¿Sí? Yo les hago un cambio para que ustedes resuelvan y vean qué es lo que les cambia, cómo les queda y cómo les podría quedar. O sea, cómo les quedó con esto que tienen así, que es el enunciado, y cómo les quedaría de esta manera. ¿Está? Sí. Este tiempo de reposicionamiento, en vez de ser 1,2, es 0,5. Eso les queda para ustedes. Práctica complementaria, práctica adicional, ¿cuál me dijiste? El ejercicio 2 de la práctica adicional de baterías. No sé cuál era, a ver, a ver si me acuerdo. Hasta no lo tengo. A ver, o si no, proyecto la pantalla, como usted quiera. Lo mismo. No sé cuál es la duda. No, porque tal vez acuerdos. En el enunciado te da una serie de datos y entre ellos hay una espera. Y cuando yo hago el tiempo de máquina, pero el tiempo de reposicionamiento no me da la espera que te da el enunciado. Y no sé si
yo estoy interpretando algo mal o si efectivamente hay un error en el enunciado, digamos. Ay, puede haber un error, chicos. Puede haber un error. Porque Y eso bueno, es también te da el clima, o sea, todo eso en situación no batería. También te da el tiempo estándar. ¿Cómo? que más de una vez eso lo tienen que resolver y nosotros para sacarle trabajo, para que lo puedan hacer, lo resolvemos y puede ser que tenga. Trabajarlo, sacar el... Espérate a ver si lo encuentro. O, a ver, yo hice eso, yo interpreté como que la espera esa estaba mal y calculé todo de nuevo, digamos, pero no sabía si capaz que estoy errado. a ver, ¿vos tenés ahí me lo podés proyectar? Dale, bancame que ahí lo busco y ya lo proyecto. Dale. Yo también tuve la misma duda que Facundo y sí, saqué las condiciones de no batería aparte porque interpreté que no tenía mucho sentido el enunciado. No lo tengo ni siquiera acá como para ver. Santi, ¿vos no tenés el ejercicio ahí como para proyectarlo vos, que yo no lo estoy encontrando? Vos sabés que yo lo tengo en papel, si querés le saco una foto y la subo. Pero... Estamos complicados, profe. Sí, sí. No hay problema. Si no, búsquenlo y lo vemos en un rato, búsquenlo tranquilo. Yo lo sigo buscando y si lo encuentro le comento. Dale. Antes de seguir con trabajo en grupo, que me interesa de sobremanera, porque veo que nadie me lo está consultando. ¿Alguien calculó interferencia en los ejercicios que fueron haciendo o ahorro de mano de obra directa? Profe, tenemos una duda con eso. Bueno, Sofi, si querés decirle vos, dale. No, dale. Ah, entonces si yo no pregunto, no me lo preguntan. Bueno, nada, teníamos la consulta de que no sabíamos si usar los tiempos estándar o los tiempos de ciclo, sin considerar los suplementos. Porque usted en la clase mencionó los tiempos estándar y bueno, por eso era la duda. ¿En qué? Y para calcular el ahorro de mano de obra, perdón. Con los tiempos estándar. Con los tiempos estándar se calcula. A ver si lo puedo proyectar algo. Esperen un segundo. Quería proyectar la fórmula del tiempo estándar y no la encuentro por ningún lado. Así escrita para que ustedes lo vean. Bien. ¿Están viendo? Sí. Hola. Sí, se ve. Bien. Una cuestión, a ver, tanto interferencia como tiempo estándar, si son prolijos, ustedes lo pueden calcular con cualquiera de los dos, o con tiempo estándar o con tiempo de ciclo, ¿sí? Pero tienen que tener muy en cuenta qué es lo que están evaluando y ser muy prolijos. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes se fijan, el tiempo estándar no es más que el tiempo de ciclo por 100 por ρ dividido 60 por n. 100 y 60 lo tenemos absolutamente en todos los términos que calculamos. ρ lo mismo, o sea, no va cambiando para cada una de las piezas o para cada una de las máquinas. ¿Está? Esto es una constante. Lo que nos va variando es este C y este N. Entonces, si nosotros somos prolijos, lo podemos calcular con cualquiera de los dos. Y si ustedes se ponen a despejar las fórmulas, van a ver que lo pueden calcular con cualquiera de los dos. La variación es muy, muy poquita. ¿Por qué? Porque en el tiempo estándar ustedes tienen considerados los imprevistos y tienen considerado las necesidades personales y los descansos por fatiga, y el tiempo de ciclo que ustedes usan, yo les dije que daba lo mismo si usaban, o sea, que
Por ahí era más cómodo utilizar el que no tenía los suplementos. Entonces les va a cambiar un poquito por eso. Pero si son prolijos, lo pueden hacer por cualquiera de los dos caminos. Por esto, porque uno está relacionado con el otro, ¿está? De los cuales 3 valores son constantes para todo lo que intervenga ahí. Eso por un lado. Por otro lado, o sea, ahorro de mano... Agustín, vos me estabas preguntando, no me acuerdo quién me estaba preguntando. Sí, estaba preguntando el ahorro, sí. ¿Vos qué me estabas preguntando? Del ahorro. Y si se calculaba con el tiempo de ciclo o con el tiempo estándar, pero nosotros lo hicimos de las dos maneras y nos dio muy parecido y ahora nos dimos cuenta por qué. Porque eso que dijiste vos es lo que varía. Mientras vos tengas en cuenta la cantidad de piezas que sacás, mientras vos tengas en cuenta la cantidad de iteraciones que tenés en la batería, te va a dar muy parecido, lo podés calcular por los dos. Yo, de manera así como estándar, para que incurran en el menor error posible, siempre les digo lo mismo. En el ahorro de mano de obra directa, con el tiempo estándar. ¿Sí? Perfecto. Porque lo hay otra estamos cosa que no viendo pudimos desde el sacar. lado del operario. O sea, ¿cuántos tiempos están... ¿Cuántos ahorros de mano de obra directa sacaste? O sacaron, no sé. Si En el 7 sacamos 2 ahorros. En realidad sacamos 4, o sea, para la máquina 1 hicimos uno con el tiempo estándar, otro con el tiempo de ciclo, sin usar los suplementos, y en la máquina 2 hicimos lo mismo. Error. El ahorro es 1. ¿Está? Claro, sí. Sí, sabemos que es 1, pero lo hicimos con los dos porque en principio no sabíamos cómo era y para comparar cuánto variaba hacerlo con tiempo de ciclo o con tiempo estándar, calculamos los dos, pero sabemos que nos tenemos que quedar con 1. Siempre se calcula un único tiempo, un único ahorro en mano de obra directa. ¿Está? O sea, nosotros vamos a tener un cálculo de interferencia por cada máquina, porque estamos viendo la máquina exactamente, y un único ahorro de mano de obra directa. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy viendo es las horas hombre que me estoy ahorrando, o el tiempo hombre que me estoy ahorrando, y es un único valor. ¿Está? Te fue una pregunta capciosa la que te hice, a propósito, para que se den cuenta de esto, porque después en los exámenes me calculan un ahorro de mano de obra directa por cada máquina, y eso está mal. ¿Está? O sea, si estoy trabajando en batería, el operario está atendiendo ambas máquinas, y de la otra manera atendía 2 máquinas por separado. Entonces lo que yo tengo que calcular es cuántas horas, o sea, qué ahorro de persona o de horas tengo. Entonces el ahorro de mano de obra directa es un único valor que se saca como con el tiempo estándar. ¿Cómo lo sacaron? Nosotros, a ver. Y pasa que acá eran 2 operaciones, 2 máquinas independientes que hacían piezas diferentes. Entonces Bien. tenían 2 tiempos estándar diferentes esas máquinas, esas piezas, digamos. En situación no batería, ¿vos qué tenés? 2 tiempos estándar. Sí. En situación batería, ¿qué tenés? 2 tiempos estándar. Perdón, no. 2 tiempos, pero sí, perdón. Sí. Uno para la pieza A, ponele, y otro para la pieza B. Sí, por eso pensamos que se calculaba, digamos, 2, porque ¿cómo pondera eso? Pero vos no vas a ponderar nada, vos lo único que sabés es cuánto te estás ahorrando de mano de obra. Vos no estás diciendo en cada una de las piezas cuánto te ahorrás. Vos lo que querés saber es cuál es tu ahorro de mano de obra. O vos lo estás viendo desde el lado del operario. No desde el lado de sacar un tiempo para ver cuánto te demora fabricar y demás. Entonces lo que vos sabés es cuánto es el ahorro. Entonces, tu situación de no batería va a tener el tiempo estándar como lo sacaban antes. ¿Entendés? Con cada máquina por separado. Entonces vas a tener una máquina y vas a tener la otra. Entonces vas a tener el tiempo estándar de A en situación no batería, más el tiempo de B en situación no batería. A eso le vas a sacar que el tiempo estándar
de A en situación de batería más el tiempo estándar de B en situación de batería. Sí, ahí se entendió. ¿Sí? Sí. O sea, hay que sumarlos. Que no lo hagan, por favor, se los pidan, o agarrar el tiempo de ciclo de la batería, ¿sí? Y hacer ese tiempo de ciclo como si fuese un sigma, o sea, utilizarlo para calcular un sigma. Sí, sí, se entendió. Y otra cosa que no pudimos... Es el total del segmento que te ocupa el ciclo y lo utilizaste para sacar un tiempo estándar. Está mal porque son máquinas independientes, vuelvo a repetirlo, ¿está? Entonces, no se hace eso. Pero vos lo manejás de esa manera, o sea, vas a tener en situación de no batería el tiempo de A y el tiempo de B, como lo sacaba siempre. ¿Está? En situación batería vas a tener un tiempo estándar de A en situación batería y un tiempo estándar de B en situación batería. Entonces, esto, o sea, tanto el de A como el de B en situación batería es lo que vos le tenés que restar a la situación no batería. Y ahí vas a sacar el ahorro. Bien. Y otra cosa que no pudimos encontrar fue el incremento de carga de máquina. Tampoco sabíamos de dónde sacarlo porque no recordamos si lo habías mencionado en clase, pero no estamos seguros. Interferencia e incremento de carga de máquina es la misma cuenta y lo que cambia es el denominador. ¿Está? ¿Pero qué cambia? ¿Qué tenés que tener en cuenta? ¿Las piezas que haces? ¿Qué tendrías que tener en cuenta para hacer el incremento? La interferencia es el tiempo de ciclo de la batería menos la cantidad de iteraciones que yo tengo en la batería por el tiempo de ciclo fuera de la batería de esa máquina, ¿sí? Dividido el tiempo de ciclo de la batería. Ahora se los voy a mostrar en otro lado, porque quiero que lo entiendan. Por eso preguntaba si a nadie le surgió duda con este tema. Y el incremento de carga de máquina, arriba es exactamente lo mismo, lo que cambia es que en vez de compararlo con el tiempo de ciclo que yo tengo en la batería, lo comparo con el tiempo de ciclo en situación de no batería. ¿Está? Esto va, perdón, acaba de ir. Siempre está afectado por la cantidad de veces que itera. ¿Sí? Entonces, esto visualmente en el diagrama hombre-máquina es muy, muy fácil de ver. A ver dónde tengo uno para mostrar. Fíjense, yo en situación no batería, esta máquina la necesitaba tener todo este tiempo, ¿sí? O sea, empezaba acá, terminaba y yo ya podía volver a empezar a atender esa máquina. Entonces, el tiempo que yo la necesitaba para fabricar era este tiempo de ciclo. En situación de... Bueno, justo me vine con esta que... Ah, sí, no tiene. Vamos con esta. Porque esta es la que comanda el ciclo y no tiene interferencia. ¿Está? Entonces, vamos con esta. Esta máquina yo necesito empezar a operarla acá, largo el tiempo automático y termina. Y una vez que termina, o sea, con este ciclo cortito, yo ya puedo volver a operar igual. ¿Está? O sea, entonces yo, el tiempo que la necesito disponible es este. Ahora, cuando yo la pongo en batería, fíjense que la máquina yo lo opero. ¿Está? Esto es lo que la máquina está funcionando. Pero miren todo el tiempo más que yo la tengo afectada a la batería y no la puedo usar para hacer ni otra cosa ni más piezas de esa. Entonces, esta máquina dejó de, por ejemplo, no me acuerdo cuánto valía esto, pero pongan 2 y 2,
Sí, a ver si está acá. No lo tengo. Bueno, no me acuerdo cuántos eran los valores de esto. La máquina, dije la 2,5 y 2,5. Fíjense, 2,5 y 2,5 es 5. ¿Está? Entonces yo la necesitaba 5 minutos para procesar 1, 2, 3, 5 piezas, no me acuerdo cuántas procesaba, una pieza. Para procesar una pieza. Y a los 5 minutos la podía volver a usar. Y a los 5 minutos la podía volver a usar. Ahora, esa máquina, en vez de estar afectada solo 5 minutos a la producción de esa pieza, va a estar afectada todo este tiempo de ciclo, que vale 12,5 sin los suplementos o 13,84 con los suplementos. Entonces, lo que yo estoy mirando es esto, es una comparación de segmentos, por eso es el diagrama hombre-máquina. Entonces, donde yo, para volver a utilizarla, necesito que pase todo este tiempo, y de la otra manera, necesitaba solo esto. Entonces, la interferencia es viéndola desde el tiempo que el operario no la puede usar, porque todavía no terminó de atender las otras y no puede volver a empezar el ciclo, y el incremento de carga de máquina es cuánto tiempo más la estoy afectando a la producción. ¿Está? Entonces, si bien la máquina no va a estar produciendo, sí va a estar afectada y no la voy a poder utilizar para otra cosa. ¿Está? Entonces, resta de segmento es todo esto, ¿sí? Todo este tiempo de ciclo, menos esto que corresponde. Por eso es que está afectado por la cantidad de veces que itera. ¿Está? Entonces, visualmente es muy fácil de ver. Por ahí en las fórmulas a ustedes se les complica tratar de interpretar cuál es, cuál no es, cuál viene acá, cuál ponemos allá, porque son... tiene a lo mejor mucho subíndice, pero visualmente es muy, muy fácil. O sea, yo antes la necesitaba este segmento, o sea, de acá a acá, y ahora la necesito todo esto, de acá a acá. Entonces, lo único que hago es cambiar el divisor. Si quiero ver la interferencia, lo divido por este segmento, y si quiero ver el incremento de carga de máquina, lo divido por este segmento, de acá a acá. Se lo mostré con esta máquina porque me parece que es la que más visual era. ¿Sí? Profe, ahí le hago una preguntita rápida de la fórmula. Sí. ¿Usted multiplica el tiempo de ciclo por B sub I porque es una batería de operaciones independientes o siempre las fórmulas es así, digamos? Porque en el apunte, por lo menos en el cálculo de la interferencia, cuando presenta la fórmula, no está multiplicado por B sub I. Vos siempre lo tenés que tener en cuenta, porque si yo esta máquina la hago producir 2 veces o la hago iterar 2 veces, en realidad la interferencia es menos, porque el tiempo que no la voy a estar atendiendo es menos. ¿Está? Claro, Si no, o sea, vos siempre tenés... Es resta de segmentos, chicos. Por eso yo les digo, a lo mejor en el apunte se les complica al verlo o en la fórmula. Pero en sí es lisa y llanamente una resta de segmentos. Tengo todo este segmento, que es el tiempo que yo la necesito, y este segmento, que es el tiempo que la uso. Si esto itero otra vez, tendría este segmento más este segmento. ¿Está? No tengo justo para mostrarle una que itera. No tengo un grafiquito para mostrarle que itere 2 veces, chicos, porque si no... Entonces, el tiempo que yo la voy a estar utilizando, si esta máquina itera 2 veces, no es 5, es 10. ¿Está? Entonces, la interferencia que tengo es menor. Y si yo grafico la interferencia en el gráfico, van a ver que es menor. Si ustedes lo hacen, fíjense, 13 menos 5, en realidad la interferencia sería 3 y piquito. ¿Por qué? Porque el tiempo que no le estoy utilizando es eso, son 3 minutos y pico.
Bueno, en realidad lo tienen, es porcentual, entonces lo dividen. Está, pero el término de acá arriba. Si yo solo considero una iteración, ¿sí? Suponiendo que esta máquina itere 2 veces, ¿sí? Olvídense de la máquina 3. En este caso no hay máquina 3, o sea, es esta que itera 2 veces. Está, si esta máquina itera 2 veces, yo durante todo el tiempo de ciclo la voy a estar usando 10 minutos, no 5. Entonces, si yo hago los 12,5, está 12,5 menos 5, o sea, porque no tengo en cuenta la iteración de la máquina dentro de la batería, yo digo que tiene una interferencia de, ¿cuánto dije? 7. ¿Ven? 7,5. Sí, acá arriba. Voy a tener 7,5 minutos sin utilizarla. Y en realidad no estoy 7,5 minutos sin utilizarla, estoy 2,5 minutos sin utilizarla porque termina y la vuelvo a utilizar. ¿Me siguieron hasta ahí? La interferencia y el incremento de carga de máquina es muy, muy fácil verlo desde el gráfico. Por eso es que yo siempre les digo, grafiquen, porque es lo más fácil. Es donde ustedes tienen toda la información, donde ustedes pueden ver todo. Entonces, cuando ustedes tienen una iteración, se estarían mintiendo a ustedes mismos si no tienen en cuenta la iteración de la máquina. ¿Sí? ¿Quedó claro? Quedó claro, profe, gracias. Ya me estaba asustando porque nadie me contestaba. Pero en sí, fíjense que ustedes a lo mejor ven una fórmula que es como medio engorrosa, y si ustedes lo ven en el gráfico es muy, muy fácil. Es resta de segmento. ¿Está? Bueno, vamos a seguir con trabajo en grupo. Marlene, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Dale. Bueno, vamos a hacer entonces, a ver el ejercicio de la práctica. No sé si alguien lo tiene a mano, creo que es el 8. Estoy buscando la práctica para ver el enunciado, si no, si alguien quiere o me ayuda, así lo va leyendo. ¿Alguno me puede ir leyendo? Sí. ¿El contraste yo lo tengo? Si no. Lo tenés en presentación, si no, acá lo tengo en un Excel, como vos quieras. A ver si puedo... Ahí te debo haber sacado y es este. ¿Qué ejercicio era? El 8 para mí. El que antes era el 7. El 8 es de la soldadura automática de los dos perfiles L, creo que es el de trabajo en grupo. Sí. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Para qué dejo de compartir entonces? No, ya te saqué yo. Ah, listo. O debería. Sí, ahí está, perfecto. Bueno, las siguientes son las descripciones del trabajo de soldadura automática de dos perfiles en L efectuado en grupo por dos operarios. Se requiere establecer el tiempo estándar de la operación para cada operario y el tiempo estándar para la pieza final. Utilizar 6% de suplementos por descanso, 5% de suplemento por necesidades personales y 4% de suplementos por imprevisto. Bueno, entonces acá tienen la descripción de los elementos para cada operario. El operario A y el operario B. Cuando ustedes tienen trabajo en grupo, lo primero que tienen que armar es el diagrama de hombre-máquina para cada operario para ver, digamos, cómo están compuestos los elementos, cuáles se superponen y cuáles no. Entonces eso es lo primero que les propongo que vayan haciendo conmigo
Así yo recién lo estaba compartiendo, pero si ustedes abren un Excel o en su cuaderno, lo que quieran, para hacer como hicimos la otra vez, si les parece. O sea, yo no tengo problema en darle terminado el diagrama hombre-máquina, pero estaría bueno que lo vayamos pensando juntos. Entonces, lo primero lo que tenemos que ver es cómo nos organizamos. Bueno, entonces vamos a leer los elementos. Elemento 1. Hacer un perfil de stock de piezas a procesar ayudado por operario B, llevarlo y posicionarlo en la máquina. 2. Volver a stock de piezas a procesar, hacer otro perfil ayudado por operario B, llevar y colocarlo en la máquina al lado del perfil anterior. Bueno, entonces, ¿qué característica detectan acá? Que acá hay 2 elementos que se están llevando en conjunto con el operario B. Y si ustedes se van más abajo, en el enunciado, van a ver que tienen exactamente que ver estos 2 elementos repetidos en los elementos del operario B. Hacer un perfil y volver a stock de piezas a procesar. Ahí, Daf, si me bajás un poquito para el operario B, bueno, si se fijan abajo, el elemento 1 y el elemento 2 del operario B coinciden con el elemento 1 y el elemento 2 del operario A. Entonces ahí ustedes ya ven que esos 2 elementos se hacen en grupo. Ahí va. Ven, operario B, hacer un perfil de stock de piezas a procesar ayudado por operario A y llevarlo y posicionarlo en la máquina. Fíjense que lleva al mismo tiempo que el 1 del A. Y después 2, volver a stock de piezas a procesar, hacer otro perfil ayudado por operario B, llevar y colocarlo en máquina al lado del perfil anterior. Perfecto. Al mismo tiempo que el elemento 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a graficar el elemento 1 y 2, el operario A, dejar un espacio y abajo el elemento 1 y 2 del operario B, que se hacen en conjunto. Sigamos con las actividades del operario A. Dice, alinear ambos perfiles. Después dice, cerrar 10 grampas rápidas. Posicionar cabezal soldador e iniciar arco. Bueno, entonces hasta el elemento 5, antes de que arranque el tiempo automático, nosotros estamos detectando que los tiempos de ¿qué? Tiempo de servicio. Perfecto. Entonces, del 1 al 5 para el operario A son tiempos de servicio. Entonces, para graficar deberíamos hacer 1, 2, 3, 4, 5 y ahí arranca la máquina. ¿Sí? Y hasta ahora solo detectamos que el 1 y el 2 lo hacen grupo con el operario B. Bueno, entonces arranca la soldadura automática y bueno, acá les dice cuánto lleva, 4,12. O sea que es bastante larga, o sea que dejen un espacio amplio para hacer el tiempo de máquina. Y después dice, 7, calibrar cordón de soldadura en piezas procesadas. Y 8, abrir 10 grampas rápidas. Yo les pregunto, calibrar, ¿qué es? ¿Tiempo de reposicionamiento o tiempo de servicio? Reposicionamiento. Perfecto. O sea que lo hace mientras está funcionando la máquina. Y después, abrir 10 grampas rápidas. ¿Lo hace mientras está funcionando la máquina o con máquina parada? Con máquina parada. No, lo hace mientras la máquina está funcionando. Y esto es algo que siempre se confunden, tal vez el ejercicio no es claro. Yo no sé, Daf, si vos te acordás el criterio que nosotros les explicábamos, pero es más que nada por cómo se usa este tipo de máquinas. ¿Cuál? Perdón. El que es abrir 10 grampas rápidas. ¿Por qué se hace con la máquina en funcionamiento? Porque en ningún lugar te están diciendo, o sea, las grampas es lo que sujeta el perfil. Si el perfil es soldado y vos metés la mano para abrir las grampas, te vas a quemar, te va a lastimar la máquina. Entonces, salvo que ustedes tengan un dispositivo que preposicione una pieza, está todo lo que sea de abrir grampa, cerrar grampa, colocar. Ahí no me sale la palabra.
digamos, todo lo que sea de ubicación para que la máquina trabaje, todo eso está en la máquina parada. En el único momento que esto puede llegar a ser con la máquina funcionando es si yo tengo, por ejemplo, un plato giratorio en el cual la máquina está trabajando sobre una pieza y yo puedo ir colocando otra pieza en ese plato giratorio. Entonces la voy a ir engrampando, la voy a ir sujetando, ¿sí? Voy a ir colocando todos los elementos de sujeción. Cuando la máquina termina, doy vuelta ese plato y la máquina empieza a trabajar. En ese único caso. Si no, todo lo que sea grampa, todo lo que sea elementos de sujeción es dentro de la máquina. Entonces no puedo poner la mano porque me voy a lastimar. ¿Está? Bien, entonces pará porque acá tengo que modificar el ejercicio, porque yo recuerdo que años anteriores habíamos dicho que en este ejercicio, por alguna razón, abrir 10 grampas rápidas estaba con la máquina funcionando. Por alguna característica del ejercicio, pero si no lo sacamos. Yo no recuerdo, no. Es tiempo de servicio abrir las grampas rápidas. Bueno, entonces ahora cuando les muestre los ejercicios, me van a ayudar a corregir los números. Bueno, entonces el 8 va por fuera. Después, 9, sacar conjunto soldado a stock de piezas procesadas ayudado por operario B. Ahí está el otro dato, de que es el otro elemento que hace en conjunto con el operario B. Fíjense que van a encontrar lo mismo para el operario B, que dice que es el elemento 4, sacar conjunto soldado a stock de piezas procesadas ayudó por operario A. Bien, y después dice volver a máquina, correr cabezal soldador, a zona de comienzo y regular controles, ir a stock de piezas procesadas. Bueno, y esto no lo hace en conjunto y también está por fuera del tiempo de máquina, o sea, tiempo de servicio. Bueno, entonces ya tenemos un poco armada la idea de cómo va a ser el diagrama hombre-máquina del operario A. Tenemos entonces actividades 1, 2, 3, 4 y 5 por fuera, arranca el tiempo de máquina, 7 por dentro, 8 dijimos que va por fuera, 9 es en conjunto y la 10 no, y la 10 es individual. Fíjense si pueden ir armando el diagrama. Vamos al operario B de nuevo. Habíamos dicho que el 1 y el 2 es en conjunto, que el 3, ir a stock de piezas procesadas y quitar con piquita de escorias del cordón de soldadura del conjunto anterior y volver a máquina. Eso lo tiene que hacer solo, es bastante largo, pero bueno, es también tiempo de hombre. Entonces van a tener la 1 y la 2 en conjunto, la 3 que la hace solo. Y después la característica que tienen es que, ¿qué pasa después de la 3? Arranca la 4, que es sacar un conjunto soldado a stock de piezas procesadas ayudado por el operario A. Y acá vienen las consideraciones especiales y específicas de trabajo en grupo. El elemento 4 es el equivalente a cuál elemento del operario A. El 9. Al 9, perfecto. Entonces, ¿qué consideración especial van a tener acá? Que cuando el operario B termina de hacer su elemento 3, todavía no lo dibujaron, pero tendrá que esperar o coincidirá con que tiene que arrancar sí o sí con el elemento 9 del A. ¿Sí? Entonces acá, o sea, con lo primero que se encuentran es que el operario B va a tener que esperar a que termine el tiempo automático de la máquina que, digamos, está asignada al operario A. Entonces ahí van a tener una espera del operario B a la máquina. Arrancan, cuando pueden arrancar los dos juntos, arrancan la 9 y la 4. Una vez que terminan esta actividad, los dos siguen con sus actividades individuales. El operario A hace su elemento 10 y el operario B tiene que hacer su elemento 5. Y acá surge una particularidad, que como los dos tienen que volver al ciclo y tienen que arrancar de nuevo juntos con el elemento 1, van a tener que ver
si el operario A tiene que esperar a que termine el operario B, o el operario B tiene que esperar a que termine el operario A, ¿se entiende? Arrancan y terminan juntos, porque como tienen actividades grupales en conjunto, esta es la característica del trabajo en grupo. Entonces, a simple vista y sin analizar los números, ¿cuánto tiempo les parece que forma el tiempo estándar de esa pieza que están llevando los dos a cabo en conjunto? Si arrancan y terminan juntos, y la pieza la hacen entre los dos, ¿cuál es el sigma de la pieza? Profe, todavía no lo hice, pero suponiendo que el TA sea mayor que el TR, ¿no sería los TS del operario 1? El operario A más el TA más los TS del operario B. Sí, vas bien, pero yo te lo planteaba de una forma más fácil, más esquemática. Si arrancan y terminan juntos, y entre los dos están, digamos, sacan una pieza, ¿cuál es el tiempo estándar de esa pieza? Más fácil, así de una manera teórica. Es el tiempo de uno multiplicado por 2, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que el trabajo en grupo, de forma, así como, ahora vamos a ver con los números, que hay algunas sutilezas que yo le voy a preguntar a Dafne si las vamos a hacer de esa manera o no, porque tiene que ver un poco con los descansos, pero fíjense que si se arrancan, si tienen que arrancar juntos y terminan juntos, siempre el tiempo, o sea, el que tenga el tiempo más largo va a ser el que esté marcando cuánto es el tiempo de ciclo, ¿se entiende? Entonces ustedes tienen que ver la cantidad de operarios involucrados, lo multiplican por el que tiene el tiempo más largo y les va a dar el tiempo de ciclo de la pieza, ¿sí? Pero esto se los planteo a nivel teórico. Cuando hay que hacerlo con números es un poco más en detalle. Detrás de eso está el concepto de que yo tengo por un periodo de tiempo 2 operarios, en este caso, invirtiendo tiempo para la realización de una cantidad de piezas determinada, ¿verdad? Exactamente, porque imagínate que vos tenés que valorizar esta pieza. Imagínate que vos le tenés que asignar un costo hora-hombre. Entonces, si vos tenés 3 operarios, 4 operarios, no es lo mismo que si tuvieras uno. Exacto. Bien. Exactamente, va por ese lado, porque recuerden que cuando hacemos tiempo estándar, una de las cosas más importantes es que estamos costeando, además de, bueno, de poder sacar productividad, realizar mejoras, hacer seguimiento, ¿no? Optimizar. Acuérdense que lo estamos haciendo también principalmente para costear. Entonces, ahora sí vayamos al ejercicio concreto. Daf, vos habías abierto el micrófono. Sí, porque ya dejé de compartir por si les querían mostrar el Excel o algo más. Ah, dale. Ahí les muestro. Va a tener el detalle que el 8 está mal puesto, lo tenemos que arreglar. Profe, hablando de eso, no entiendo cómo haría el diagrama de hombre-máquina, porque siguiendo los elementos del operario A, tenemos tiempo de reposicionamiento, después tenemos tiempo de servicio, después tenemos el tiempo automático, después habíamos dicho que el 7 era un tiempo de reposicionamiento, el de calibrar. Sí. Después tenemos un tiempo de servicio otra vez, que es el de grampas, y después volvemos a tener tiempo de reposicionamiento. Sí. O sea, es como que voy a tener antes del tiempo de máquina, el tiempo automático, vas a tener tiempo de servicio. Después del tiempo automático vas a tener un tiempo de reposicionamiento, pero después un tiempo de servicio de nuevo. Sí. Mira, fíjate que estoy compartiendo pantalla. Sí. ¿Se ve? Salvo por el 8, que dijimos que acá no iba. Claro, por eso, pero ¿dónde va el 8? Perdón que yo interrumpa. Me perdí un poco, no sé si no escuché lo del principio yo o no terminé de entender lo que dice Lucía.
el único elemento que es tiempo de reposicionamiento es el 7. El resto son todos tiempos de servicio. ¿Está? Ok. Entonces. Ok, bueno, no lo había pensado así. Estaba cometiendo un error entonces. Ok. Dale, es buenísimo tu error. Dale, ¿por qué lo pensaste diferente, Lucía? ¿Qué pensaste de reposicionamiento? Había pensado el 1. ¿Qué dice? Así un perfil de stock de piezas a procesar, ayudado por el operario B, llevarlo y posicionarlo en la máquina. Fíjate lo que te dice, ¿dónde lo posiciona? Está bien, lo está posicionando en la máquina. En la máquina, no en una bancada. Si a vos te dice que lo lleva a bancada, eso vos lo podés pensar como que es un tiempo de reposicionamiento. ¿Por qué? Porque la máquina puede estar funcionando y vos lo dejás. ¿Sabés lo que es una bancada? Es una mesita, sí. Como si fuese una mesa adelante o en el costado de la máquina. Entonces vos eso sí lo podés pensar como que es un tiempo de reposicionamiento. Pero acá te está diciendo, fíjate que te dice, principio y fin del elemento. Es agarrar en stock de piezas a procesar y dónde termina ese elemento. Cuando ya lo pone en la máquina. Digamos. En la máquina. Entonces, si vos lo pones en la máquina no puede estar funcionando. Ok. ¿Está? Después, ¿qué otro había tomado como tiempo de reposicionamiento? No, claro, todos los que le siguen, pero una vez que ya lo posicionó en la máquina, hasta que no la prende, la base con máquina parada. Ahí está, ahí lo entendí. Entonces, el otro era que vuelve al stock de piezas a procesar, agarra otro y fíjate, lo mismo. Agarra y lleva y lo coloca en la máquina al lado del perfil. Los alinean, está para que no se suelden corridos. O sea, eso es todas las mediciones, todas las cuestiones de posicionamiento de pieza en la máquina y después larga el tiempo de soldado. Entonces ahí es donde vos te das cuenta si es un tiempo de reposicionamiento o un tiempo de servicio. Porque el lugar de destino en donde termina el elemento es dentro de la máquina. Es la máquina. ¿Está? ¿Se aclaró? Sí, está bien, perfecto. Bien. Entonces el único es el 7, el de calibrar. El único que ustedes tienen de tiempo de reposicionamiento es el 7, que es el de calibrado. El operario B en realidad es como que no tiene una clasificación. Serían todos tiempos de servicio porque no tiene máquina asociada, ¿está? Ok. Bien. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, si les parece, para no tener que modificar todo ahora, lo dejo así y bueno, les dejo como tarea ahora en un rato que modifiquen esto porque si no me va a cambiar todas las cuentas. Imaginemos que esto era otro calibrado. Porque lo que yo quiero que entiendan es en realidad cómo se plantean estos ejercicios que parecen difíciles pero en realidad son sumamente fáciles. Porque fíjense, bueno, hacen la actividad 1 y 2 en conjunto. Después el operario A sigue con sus elementos. Le da arranque a la máquina. ¿Sí? Hace la actividad 7, supongamos que es la 7 y la 8, dentro del tiempo de máquina. Mientras el operario B ya arrancó con su elemento 3. ¿Qué pasa? Esto es lo que ustedes tienen que dar cuenta. Hace su actividad y acá se encuentra con el elemento 4 que ustedes leen. Esto tienen que prestarle atención, que es que tiene que arrancar en conjunto con el operario A. Entonces ahí es donde ustedes se dan cuenta que acá hay una espera. ¿Por qué? Porque no puede arrancar a hacer el otro elemento a menos que el operario A esté libre. Y tampoco puede ponerse a hacer otra cosa porque también tiene que esperar para hacer el 1. Entonces no queda otra que lo espere. ¿Cuándo lo va a esperar? Y cuando termine la máquina. Acá cuando los dos, digamos, ya se encuentran, digamos, libres para arrancar lo que tienen que hacer juntos, arrancan con ese elemento, el 9 y el 4. Después, ¿qué pasa? Después sigue cada uno con su actividad. El operario A sigue con el elemento 10 y el operario B tiene un elemento 5.
Pero como ven ustedes, otra vez, el elemento 5 tiene menor duración que el elemento 10. Entonces, ¿qué pasa? Este operario vuelve a esperar, ahora no a la máquina, sino directamente tiene que esperar al operario A. ¿Por qué? Porque esta actividad que hacen en conjunto, que es la 1, hacen juntos, entonces tiene que volver a esperar para que este se desocupe. Entonces ustedes ven que hasta acá, ¿sí? Hicieron, o sea, los tiempos son los mismos, porque sí o sí, como la actividad es grupal, uno u otro lo va a tener que esperar para poder hacer esas actividades que van de a 2. Lo que yo iba a preguntar es que no sé cómo lo vamos a considerar este año, el tema de los descansos y las necesidades personales, porque bueno, yo lo tengo hecho como que hacemos, digamos, los cálculos como hicimos en el primer parcial, digamos, sacamos los descansos, vemos si pueden ir dentro de la espera, si no los ponemos afuera, o sea, hacemos todo eso para cada uno. Fíjense que en ese caso la única diferencia la tenemos ahí en los ciclos. Y como en el operario A el descanso entró dentro de la espera, este ciclo se hizo un poquito más corto y como este descanso no entró acá, este ciclo se hizo un poquito más largo. Entonces van a ver que los sigmas de cada uno, o sea, van a diferir, pero por este detalle, no porque esto, que es lo principal, sea diferente. Te aclaro eso. Cuando ustedes calculan el sigma de cada operario, sí les va a variar por el tema de los suplementos. Exactamente tienen que ver eso, si lo pueden incluir dentro de la espera o no. Ahora bien, cuando ustedes calculen el sigma de la operación o de la pieza, el que tienen que tomar, ¿cuál va a ser? ¿Cuál de los dos van a tomar? ¿Nadie? ¿Alguno que se anime? ¿Pero no van a ser iguales? Acá, fíjate en el gráfico que te está mostrando que no, que vos con los suplementos algo cambia. Ahora. Y el más largo usás. El más largo, 2 veces el más largo, exactamente. Está el tiempo estándar de la operación, va a ser 2 veces, con la cantidad de operarios que uno tenga, sí, son 3, 4, 5, la cantidad de operarios que uno tenga por el tiempo estándar más largo. Si ustedes lo calculan directamente con el tiempo de ciclo, o sea, toman el tiempo de ciclo más largo y eso lo hace, le ponen, con ese tiempo de ciclo calculan los suplementos, lo hacen por ρ por 100 dividido 60 por n, no pasa nada y la diferencia que van a tener es mínima, ¿está? O sea, cualquiera de los dos caminos van a estar bien, ¿no? Es muy, muy poquita la diferencia que van a tener, pero sí lo que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes calculan el tiempo estándar, el que tienen que tomar es el mayor, ¿está? Es 2 veces el mayor, o 3 veces, o la cantidad de operarios que sean, por el mayor tiempo estándar. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. En el caso del operario B, se ve acá que hay 2 periodos continuos de espera, después de la operación 3 y después de la operación 5. Sí. Cuando estaba analizando la espera, me tiré el piletazo y calculé la espera total, que incluso da mayor que la del operario 1, da de 3,7 minutos más o menos. Yo intuí que podían esas esperas, las dos, absorber los descansos por fatiga. ¿Tiene que ser un solo tramo de espera suficientemente grande o puede estar dividido como este caso en 2? No. Fíjate que si vos lees el Crueles, ese caso te lo da, en el cual vos tenés pequeñas esperas chiquititas y no te sirven para incluir las fatigas ni las necesidades personales. Tiene que ser continuo. Tiene que ser un continuado de espera. Perfecto, entendido, gracias. Profe, ¿le puedo hacer una preguntita? Profes. Sí,
¿Sí? No, está bien, por la duda esperaba. En sí no es algo este ejercicio, pero es una duda que todavía tengo desde antes del parcial, digamos. Nosotros dijimos que el elemento 8 iba a ser un TS, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el 9 y el 10, ¿pueden ser TR siendo que están después de un TS? ¿9 y 10 son No estoy hablando de este ejercicio, os estoy preguntando en un caso genérico, digamos. Sí. Lo que pasa es que vos lo vas a graficar distinto, porque lo vas a realizar cuando la máquina esté parada, cuando la máquina esté funcionando. Claro, pero gráficamente me quedaría 7, 9, 10, 8. Sí. Y eso es lo que yo no logro entender, porque no estoy siguiendo minuciosamente la descripción del método. Estoy saltando, estoy diciendo 7, 9, 10 y después el octavo. Y es como que me estoy salteando un paso. No estoy siguiendo el secuenciamiento del método y eso es lo que no termino de captar. Lo que pasa es que el operario 2 está haciendo el 3 y no puede hacer eso. No, porque lo tiene que ayudar el operario 1. Entonces no podría hacer lo que dice Facundo, me parece. No, pero yo estoy hablando no necesariamente de trabajo en grupo, es una duda, digamos, hagamos de cuenta un caso hipotético. Si se quiere, que es claro, solamente la operación A. Vos, la secuencia que vas a seguir del método de trabajo, vos vas a ir elemento por elemento y te van a terminar quedando secuenciados los elementos que vos tenés que hacer con la máquina parada y los elementos que vos tenés que hacer con la máquina funcionando. ¿Sí? O sea, sí. Cuando vos entras en esa repetición, te van a terminar quedando así. O sea, por más que vos saltees, es un bucle constante. Y siempre lo vas a tener esta cuestión, porque muchas veces tenés tiempos de reposicionamiento que no son en todos los ciclos. Entonces, vos vas a ver ciclos en los cuales los vas a saltear, y vas a saltar a la próxima actividad. Está bien. Entonces, tampoco me quiero meter mucho en esto porque vamos a traer equivocación en este ejercicio. Entonces, primero terminemos este ejercicio. ¿Sí? No sé si yo por eso, para no confundir, aclaré en un caso genérico, digamos, por eso primero terminemos este. Pero en sí, vos lo que haces es una secuencia. O sea, vos empezás el elemento el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, digamos, y mientras van transcurriendo los otros, vas salteando y vas realizando. Y si vos te fijas en este caso, que es el que vos me decías, ¿sí? En donde el 8, digamos, también habría que ver cómo está puesto, pero normalmente no queda 1, 1 y 1. ¿Está? Vos no me ves. Yo estoy marcando en la computadora. Perdón, pero digamos, normalmente vos no tenés el 7, el 8 y el 9, donde el 7 es tiempo de reposicionamiento, el 8 tiempo de servicio y el 9 tiempo de reposicionamiento no. Normalmente, a lo mejor lo tenés al final del tiempo de todos los tiempos de reposicionamiento y lo podés poner al principio de todos los otros. Sí, o sea, habría que ver muy puntual uno que justo te quede ahí, pero... Y si pasa, y es uno, también puede ser porque cuando vos empezás a hacer la repetición, digamos, cuando vos... Si vos lo intentás de imitar y hacer la repetición, vas a ver que no es que mezclas los elementos. ¿Está? Pero eso después en todo caso lo vemos porque si no vamos a hacer mucho lío con este ejercicio. Bueno, dale. Y una cosita más, a la hora de graficar, yo entonces no hago la distinción entre elementos, hago directamente la sumatoria de los TS, los TR y los TA y ya está. No te escuché, perdón. Yo a la hora de graficar eso que estamos hablando, es la última preguntita y ya después seguimos. Yo, cuando grafico los TS, hago directamente la sumatoria de los TS y no distingo elemento por elemento. Hago una línea que represente la sumatoria de todos y listo. Mira, yo normalmente pido que lo aclaren. No que hagan una sumatoria. Hay veces que se puede hacer sumatoria, hay veces que no. A ver, el problema es que por ahí te puede llevar error o a un mal entendimiento mío del diagrama que vos graficaste, no porque esté bien o esté mal. Pero más de una vez, cuando vos inclusive tenés repeticiones de elementos, o en este caso, que tenés que equiparar
momentos de principio y de fin de elementos, no en una sumatoria. Lo tenés que aclarar cada uno de los elementos. Listo, perfecto, profe, gracias. Bueno, y yo les había preparado como los números, pero ahora van a cambiar, pero bueno, había que sacar la espera del operario de la máquina, los descansos, todo esto muy sencillo, porque fíjense que la clave del ejercicio es diagramar, hacer bien el diagrama hombre-máquina. Una vez que ustedes hacen eso, todo lo otro son cálculos que salen solos. Bueno, les había aclarado cuáles eran las actividades que empezaban y terminaban en conjunto. Y acá en verde lo que les quería decir era lo mismo que les aclaré. En el único caso que los ciclos van a dar diferentes es de aquel en que los descansos de uno o ambos operarios estén por fuera de las esperas. Si no, dan iguales. Que es lo que habíamos aclarado de que como arrancan y terminan a la par. Y bueno, acá en realidad esto no va así. Este es el otro tema. Acá, o sea, se puede hacer de las dos maneras, pero lo correcto y como cátedra lo que se toma es el tiempo estándar más largo multiplicado por la cantidad de operarios. Y ese es el tiempo estándar de la pieza. ¿Sí? Sin embargo, el tiempo estándar de cada operario tiene el suyo propio, ¿se entiende? Acá, ¿cuál tomaríamos, por ejemplo? Este por 2. ¿Sí? Interpreto eso como un sí. Bueno, lo que les propongo ahora, como desafío para ustedes, es que rearmen este diagrama, coloquen el elemento 8 donde a ustedes les parezca y saquen de nuevo los números para la próxima clase o la otra, lo consultan porque es muy importante, ¿sí? Porque es un tema que entra en el parcial. Y ahora que nos quedan unos minutos, si no sé, Dafne, si a vos te parece, que veamos el ejercicio 10, que es un poco combinar batería con pack. Profe, perdón. Dale. Antes de pasar, ¿les puedo hacer una preguntita sobre este gráfico? Sí. Por cómo lo interpreto yo, el operario B asiste al operario A en las primeras dos tareas. Luego el operario B hace la tarea 3. Y una vez que termina la tarea 3, básicamente lo que hace es esperar hasta que ocurra la tarea 9 del operario 1, o sea, la tarea 4 del operario 2, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo justo se me dio a hacer el diagrama hombre-máquina, lo hice bien a escala y esa espera es bastante grande. Es de 3,45 minutos que me dio esa diferencia entre el tramo 3 y hasta que ocurre el tramo 4. Ajá. Por lo que me dio a pensar de que los descansos podían entrar por fuera. Más allá de la discusión que salió, que es útil de decir qué pasa cuando hay en uno de los operarios el descanso está por fuera, en otro no. Quería saber si en este caso eso fue analizado o yo lo tengo mal. A ver. Espera, esta sería, ¿no? Yo básicamente lo que hice fue hacer el tiempo acumulado que tarda el operario B hasta que ocurre la tarea 9 y a eso restarle el tiempo acumulado del operario 2 hasta la tarea 3. Esa diferencia... Bien, en realidad más fácil me parece que era tomar, claro, sumar el 3, el 4, el 5 más el tiempo de máquina y restarle el 3, que es como se ve en el gráfico. Sumas todo esto. Claro, sí. Y le restás este. Y te da este. Con la salvedad de que el 8, bueno, quizás por ahí está la diferencia de que el 8 claro. Está por fuera, ok. Bueno, quizás ahí sí, bueno, en ese caso se genera una espera bastante importante entre la tarea 3 y 4 del operario B, que tranquilamente es más que 1 minuto y medio y podría incluir los descansos.
En ese caso sí, porque es igual a como lo analizábamos antes. Bien. Bárbaro. Nada más que eso. Bueno, entonces, si les parece, pasamos al 10. De nuevo, si alguien se anima a más o menos leer el enunciado como para que nos situemos. No les muestre, que traten de resolver ellos la primera parte y después explicarle el pack de IOI. Dale, Sí, para explicar un poco con el tema de batería. mejor. Bueno, acá ya tienen algo, pero este era muy fácil, así que no pasa nada. Supongo que la no batería ya lo tienen. Daf, si vos querés, compartirles el enunciado ese que tenías a mano. Ahí está, dice, la fabricación de una pizza incluye la siguiente operación en la máquina M1 y les da los tiempos. Y después, creo que, si no me equivoco, les plantea dos situaciones. Les da los datos, como siempre, le mezcla un poquito con cosas de CDF, CG, y les plantea trabajar horas extras y les plantea comprar otra máquina igual cuyo valor es 25.000 unidades monetarias y efectuar el trabajo en batería. Entonces, básicamente, que ustedes ver cuáles son las dos situaciones que acá se están planteando. Una situación en la que les plantea llegar a lo que se pide usando horas extras. Y otra situación en la que se plantea armar una batería comprando otra máquina igual. Entonces lo que les proponemos es que eso, que es lo que ustedes ya saben hacer, hagan los numeritos y les damos unos minutos para ver cómo se calcula el PAC o el IOI, que es solamente una formulita. Fíjense que este ejercicio ustedes lo tienen resuelto. La idea es que no lo miren para que les surjan las dudas. Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para resolverlo? No hay un tiempo estipulado. Fíjense que son las 8:15, depende cuando ustedes quieran también cortar con la clase. Generalmente cortan 8:30, o sea que si lo resuelven en unos minutos y tenemos unos minutos para charlar, llegamos.
¿Alguno tiene ya el sigma de la situación de batería? ¿Puede ser 4,09 horas estándar cada 100 piezas? Me dio distinto, pero a ver si querés, a ver, lo comparto y lo vemos. Dale. A ver, situación de batería. Espera 1,5 menos 0,31, 1,19 mayor a 60 segundos. Calcula los descansos. Tal vez, o sea, si nos dio distinto, tal vez hay un error acá, o tal vez un error de copia tuyo, no sé. Porque a mí el tiempo de ciclo me da 2,26 minutos y después el sigma me da 3,84 horas estándar cada 100 piezas. Por eso digo, capaz que esto es un dato que lo cambia, generalmente fíjense que esto es 4, acá es 2. No sé. De inercia tomé 6% de suplemento por imprevisto, me comí ese dato. Ahí está, entonces debe ser ahí. Esa es la diferencia, claro. Ahí está. Bueno, entonces hasta acá tenemos tiempo estándar, 3,84 horas estándar cada 100 piezas. Y esto, chicos, fíjense que entra casi en los 2 o 3 parciales que ustedes siempre tienen. Un dato del C de actividad, el CG, el CDF. Creo que el dato era que la actividad está en el 100, entonces obviamente el C de actividad es nulo. El CG era 0,3, por lo tanto el CDF es 1,3. Hasta ahí me siguen. Hasta ahí ninguna novedad. Espero que ya estén adelantando con batería. Que aparte es batería de máquinas iguales, o sea que es el caso más fácil. Bueno, mientras ustedes siguen resolviendo, yo entiendo que esto ya lo hicieron. ¿Cuál es la definición del CDF? Tiempo real sobre sumatoria de tiempo estándar. De ahí despejamos el tiempo real. Teníamos 3,84 horas estándar cada 100 piezas. 46.000 piezas era el dato. Y 1,3 es el CDF. Por lo tanto, para esta cantidad de piezas con este CDF, el tiempo real es 2.296 horas. Esto que determinamos acá es una de las cosas más importantes porque es lo que vamos a usar en la fórmula del PAC, una de las cosas que usamos en la fórmula del PAC. Entonces ustedes sacan este costo, que ¿de dónde viene? ¿De dónde sale esto? 8 por 2, 30 por 9. ¿Qué es 8? Son todas preguntas sencillas, porque por la hora sé que están dormidos. ¿Qué es 8? El turno, básicamente. 8 horas por turno. 230, que era el dato, 230 días al año. ¿Y 9 qué es? Son las unidades monetarias del... Perfecto. Costo de mano de obra. ¿Y acá por qué no 9 y 13,5? Porque la hora extra se cobra un 50%. Perfecto, porque es un 50% más grande que 9, que es las horas extras. ¿Y cuántas horas extras son? Y lo que no nos alcanzó con la cantidad que teníamos en horas normales. O sea, la diferencia. ¿Sí? Entonces, estas son las horas extras y estas son las horas normales. El costo de producir bajo la premisa esta son 22.716 unidades monetarias.
Ahora lo que yo no les quiero mostrar todavía es cómo le dio el tiempo estándar en batería. Que no se los quiero mostrar, pero ustedes lo tienen. O sea, quiero saber si lo calcularon ustedes ahora. ¿Cuál sería la lógica si trabajan en batería? ¿Que les dé más chico o más grande que el tiempo estándar que tenían en no batería? Más chico. Y sí, porque si no, algo hicimos mal. Hagamos una batería y tenemos más tiempo estándar, algo hicimos mal. ¿Puede ser que en este caso los descansos terminen yendo por fuera de todas maneras para el tiempo de ciclo de batería? Puede ser, a ver, no me fijé. Sí. Sí. Fíjense que la situación de baterías de máquinas iguales es la situación más sencilla. Arranca la máquina, cuando termina este tiempo, ya el operario puede arrancar con sus otros elementos y le vuelve a dar arranque a la máquina. ¿Por qué termina acá? En realidad termina acá, pero bueno, esto es porque se amplía por descansos y necesidades personales, pero ¿por qué cortamos acá el ciclo? Porque ahí vuelve a empezar con la actividad 1. Perfecto, o sea, no es necesario que esperemos que termine, porque el operario ya está liberado en este momento para poder arrancar con sus otros elementos. Entonces, digamos, esta es la razón por la que uno arma una batería. Porque todo este tiempo que estaba esperando, ahora lo puede utilizar para hacer esto. Entonces, ese es todo el tiempo que va ganando. Bueno, y deberíamos haber llegado todos a un sigma de 2 horas estándar cada 100 piezas. Sí, 1,96, pero sí. Perfecto, más o menos. Bueno, y a ver entonces, ¿qué se les ocurre ahora? Tienen un costo en no batería. ¿Cómo sacarían este costo en situación batería? Y esta reducción de tiempo estándar a mí me permitirá hacer más cantidad de piezas, seguramente. Bien, sí. Ese es el pensamiento. También lo podés pensar como que ahorrás. Y ahora el tiempo real son 11.196 horas. ¿Se acuerdan que el tiempo real del otro era más? ¿Cómo llegamos acá? ¿Cuántas piezas había que hacer? 46.000. Bien, ¿y ahora cuánto nos lleva? 2 horas estándar cada 100 piezas, ¿sí? Más teníamos... ¿Qué teníamos? Los otros datos. O sea, tienen que hacer la misma formulita que hicimos para la situación no batería, para la situación batería, nada más que la única diferencia es que cambia el tiempo estándar, que se achica. Fíjense que número más, número menos, se achica casi en la mitad, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el costo de esta nueva situación en batería? La cantidad de horas reales que yo necesito por las 9 unidades monetarias, porque no estoy usando horas extra. Entonces, mi costo es 10.764 unidades monetarias. Y ahora sí, es el momento de prestar atención, siendo casi las 8:30, esta es la fórmula chiquitita de PAC, ¿sí? Tal vez entre en el parcial, por eso anótensela. ¿Cómo se calcula el PAC? Es la inversión dividido, sería
la ganancia o la inversión dividido el ahorro, de acuerdo a cómo esté planteado el enunciado, ¿sí? Pero siempre se plantean estos términos. Entonces, ¿cuál es la inversión acá? ¿En qué invirtieron? Compraron una máquina, ¿cuánto les costó? 25.000 unidades monetarias. 25.000 unidades monetarias. Entonces, perfecto. Ya saben que en el denominador va la inversión. 25.000 unidades monetarias. Ahora tienen que definirme qué van a poner en el dividendo. Entonces, lo que van a poner es el diferencial entre una opción y la otra. ¿Que cuál era? En uno, ¿cuánto me costaba hacerlo? Esto, 22.716 unidades monetarias al año. ¿Se acuerdan? Porque era el costo que habíamos sacado de novatería, que venía de hacer horas extras. Hacían horas normales y horas extras, tenías este costo en mano de obra. ¿Y cuánto, o sea, cuánto te ahorrás por batería, por poner a la persona en batería? Y te ahorrás bastante, porque mirá lo que te salía antes y mirá lo que te sale ahora. Esa diferencia, en cuánto me repaga lo que yo invertí en comprar esa nueva máquina para ponerlo en batería. ¿Sí? Entonces me da 2,09 años. Fíjense que tenga lógica lo que ustedes ponen acá, o sea, a veces son meses, a veces son días, en estos ustedes plantearon todo a nivel anual. Entonces lo que ustedes les dé este resultado va a venir en años. Generalmente se toma, si ustedes lo quieren anotar también, que menor a 3 años conviene, mayor a 3 años no conviene. Pero esto es como una convención, ¿no? Si ustedes llegan a esto ya está bien. O si ustedes ponen en el ejercicio, tomo que si es menor a 4 años, tanto, si es mayor a 4 años, también estaría bien, a menos que a ustedes se los digan al enunciado. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? Y yo les quería mostrar acá que después está como la inversa del PAC, que es si yo agarro y tomo distinto. Si hubiera hecho el diferencial, divido la inversión. ¿Sí? Pero es lo mismo, lo que ustedes tienen que saber es el PAC. Y parece sencillo, pero muchas veces no lo es, porque acá lo que había que poder darse cuenta era cuál era una opción, cuál era la otra opción, ¿sí? Y sobre todo llegar a esto correctamente, porque si uno no llega a esto correctamente te da todo mal. ¿Dudas hasta acá? No sé si más o menos lo siguieron, si no, dejamos planteado el ejercicio en grupo, este ejercicio de PAC, para que ustedes lo revisen ahora y si quieren el jueves hacen las consultas, o sea, completan las prácticas. Pero bueno, por hoy estos eran los ejercicios que habíamos planificado. No sé, Daf, si vos querés decirles algo más o dejamos el espacio para algunas consultas. No, yo no. Bueno, chicos, si les parece, damos por finalizada la clase y si alguno se quiere quedar para consultar, yo me quedo unos minutos, pero si no, por hoy terminamos y sí les recomiendo que vuelvan a hacer el ejercicio de trabajo en grupo. Vuelvan a ver dónde va el elemento 8, saquen bien los cálculos porque eso es importante, vuelvan a rehacer este ejercicio para practicarlo al PAC y fíjense de completar la práctica. Así que bueno, eso es todo por hoy. Profe, por las dudas, ¿se acuerda que yo la clase pasada a Dafne le había preguntado si íbamos a poder ver la revisión del parcial? No sé si se había podido consultar algo de eso o todavía no. No sé qué charlaron. Un compañero de ustedes me mandó un mail inclusive con un tipo